a todos los que estamos aquí y los que nos vayan a ver por las redes sociales. Pues gracias a Dios que nos ha permitido llegar nuevamente hasta este nuevo día que es martes. Gracias a Dios que ya se está concluyendo este día. Y pues siempre, ¿verdad? Y por eso dice Dios, siempre no nos cansemos de dar gracias porque pues gracias a Dios que hemos llegado, gracias a Dios que llegamos al domingo, gracias a Dios que llegamos al martes y siempre hay que dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues es por su buena voluntad que nos da este regalo, vivir para poder agradarle a Él. Pues hoy vamos a ver una palabra, algo hermoso que hizo nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra en su momento, ¿verdad? Todo lo que hizo fue hermoso, fue para enseñarnos a vivir en esta tierra. Porque pues la maldad está todo lo que da y estábamos acostumbrados a vivir en pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos apartados de Dios y entonces pues era necesario que viniera el Hijo de Dios a enseñarnos a vivir. Y así decía ahorita el texto que leímos al principio, y para que tengamos el fin que esperamos. El fin que esperamos, ¿verdad? ¿Cuál es el fin que esperamos nosotros? Estar con Él, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí buscando los de Él, en la casa, en el trabajo, en todo momento. El fin que esperamos nosotros es eso, que un día cuando Él aparezca o si nos llama cuentas antes, pues que podamos estar con Él, ¿verdad? No allá perdidos, lamentándose, llorando, donde va a haber el crujir de dientes, ¿verdad? Y donde ya no hay vueltas atrás. Por eso, pues, como no es bueno Dios, ¿verdad? Y dice que lo buscamos y Él nos va a conceder el fin que esperamos. Pues sí es cierto, ¿cuál es la intención de estar aquí, verdad? ¿Qué es lo que queremos? Como quien dice, como cuando la gente va y va y va, por ejemplo, en este caso, que los bloqueos por el agua, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es el fin que quiere? Pues quiere agua, ¿verdad? Que otra vez abra su llave y haya esa agua física. Tiene un propósito, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué todo eso, verdad? Y es lo mismo con nosotros, no es porque nos guste o porque queramos, porque pues por nosotros fuera, tendríamos rienda suelta en el mundo. Entonces, gracias a Dios que Él puso ese deseo de querer y el poder hacer, el poder vivir lo que Él nos dice. Entonces, ese es nuestro fin. Me hizo pensar este texto que sí es cierto, me hizo pensar qué es lo que queremos que estamos aquí, cuál es el fin que esperamos, qué beneficio podemos tener, si lo vamos a tener, si lo vamos a llegar a alcanzar, qué se necesita para tenerlo. Pues sí es cierto. ¿Cuál es el fin? Pensemos un rato, pues qué es lo que queremos. Pero para poder obtener lo que queremos, ¿verdad? Ese regalo hermoso que es estar con Él, pues hay que tener muy claro, como lo dijo esta persona en su momento cuando estaba Jesús aquí. Primero antes de empezar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que sea Él dándonos este entendimiento. Y que pues hay ejemplos buenos en la Biblia, hay muchos ejemplos buenos que Dios nos dice, aprendan como ellos, tengan ese pensamiento que es firme, sabe lo que quiere, sabe a dónde va, sabe de dónde viene, de dónde lo saqué y ahora sabe a dónde va, ¿verdad? Aprendamos de esos ejemplos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, por este tiempo, por este momento que está transcurriendo, Señor, y que nunca más va a volver. Son momentos que pasan, Señor, y que cuentan mucho cuál es nuestra actitud contigo, Señor, cuál es nuestro actuar día con día, si te estamos agradando, Señor, o pues seguimos viviendo en pecado, Señor. Señor, esta tarde te pido Dios que sea usted hablándonos, Señor, a nuestros corazones. Háblanos, Señor, abre nuestros entendimientos. Gracias porque has quitado esa venda de nuestros ojos, Señor. Ahora danos más claridad, danos más entendimientos. Con el fin, Señor, de poder tener ese fin que queremos, que usted nos dice, Señor. Y pues el fin que queremos, Señor, es
que un día estemos contigo, Dios. Que nuestra carrera en este mundo, en esta vida, Señor, no sea en vano. Que valoremos, Señor, cada palabra que nos das, que nos lleve más a ti, que nos acerque más a ti, que nos haga confiar más a ti, Señor, que confiemos en tu persona, en tu palabra, Señor, en tu Espíritu Santo que nos tienes dado en el momento, Señor. Gracias, Dios, porque eres muy bueno, Señor. Pues no hay palabras para decirte muchas gracias, Dios, pero pues con nuestra actitud es lo que usted quiere, Señor. Que actuemos, Señor, que vivamos una vida cristiana, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Pues hoy vamos a ver una historia muy conocido, pero pues dice que Dios da el entendimiento a su momento de su palabra, ¿verdad? Dios sabe cuándo, en qué momento, en qué condición estamos. Y lo he leído, este pasaje lo he leído varias veces. Me imagino que también todos nosotros, pero pues hasta que Dios me habla en este pasaje que está escrito de lo que hizo Jesús. Y estoy hablando en el libro de San Juan 9. Pues yo creo que todos conocemos la historia de que cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, que hace el lodo y le unta en los ojos y luego manda a lavarse en el estanque de Siloé. A mí me impacta. Yo dije cuando leí en el texto donde dice, cuando los discípulos le preguntan, dice si están en el 9:1. Vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar después de más de 2000 años, ¿verdad? Pues Dios decía el canto que es el que es, el que era, el que es, el que ha de venir. Entonces, en estos momentos Dios tiene un mensaje para nosotros, ¿verdad? Si ya lo tienen en San Juan 9:1, vamos a ver lo que preguntaron los discípulos. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Fíjense, en el 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dice en el 3, respondiendo Jesús, dijo ese, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos a hacer una pequeña pausa y les quiero compartir lo que yo me preguntaba en este pasaje y trataba de darle la vuelta hasta que Dios me da el entendimiento, porque decía, Señor, entonces estas tres personas del que hablas a ti, de que hablas aquí, que vienen siendo los padres del hombre ciego, y el ciego dice, no es que pecó, ni sus padres. Entonces dije, Señor, entonces, pues sí es cierto, porque pues el joven rico había guardado todo de su juventud, todos los mandamientos. Y dije, pues sí, se puede llevar una vida así sin pecado, porque es lo que nos pide Dios también, que vivamos una vida sin pecados, que nos apartemos del pecado para que no haya separación entre nosotros y Dios. Y dije, pues sí. Y dice, no es que pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos a ver aquí cuando dicen los discípulos, ¿verdad? Ven a un hombre en esa condición, ven a un hombre pues que, pues me imagino como dice más adelante sus padres, que pues ya edad tiene, para que cuando le preguntaron los fariseos por qué, cómo es que fue sanado y cosas, y que no querían creerle a Jesús, y dijeron sus padres, pues ya edad tiene para que le pregunten a él. Entonces si es una persona grande, es una persona mayor, que dice también que fue ciego de nacimiento. Entonces tal vez sus padres en su momento pues vieron que, imagínense, su hijo nació ciego, ¿verdad? Pero pues dice la Biblia que ninguno de los dos pecaron, no tienen pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos conocían en su momento a Jehová, así lo conocían en el Antiguo Testamento, a Jehová. Entonces dije, si no pecaron, entonces no te renegaron por un hijo ciego.
Entonces no dijeron, ¿por qué, Señor, me diste un hijo ciego? Si nosotros que guardamos tu ley, nosotros que guardamos tu mandamiento, tal vez dice, nosotros que pues damos limosna como nos pides, asistimos, guardamos el sábado, todo lo que pedía Dios en su momento en el Antiguo Testamento. Entonces no dijeron eso. Porque dice Dios que estemos agradecidos con todo y Él sabe por qué pasan las cosas. Y fíjense aquí, miren, dice, no es porque ellos pecaron. Dice más adelante, dice aquí más adelante, dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Pero ¿cómo fue que cayó en esas tres personas, verdad? Que habla de los padres y en este caso del hombre ciego. Pues porque Dios conocía su corazón. Dios sabía cómo estaban agradando a Dios sinceramente, porque acuérdense del otro personaje cuando, no sé cómo se llama, cuando dijo, porque me viste, que dijo, he aquí un verdadero israelita. Natanael, cuando le dijo, porque te dije que te he visto, ¿me crees? Entonces, sí había personas que estaban agradando a Dios en ese momento. Sí había esas personas, y uno de esas eran estas tres personas. Que me imagino también que ese hombre ciego en su momento, no por su condición, pues andaba renegando. Señor, ¿por qué nací ciego? Mira, si tuviera yo vista, iría a predicar. O Señor, ¿por qué me hiciste así? Mira que soy linaje de Abraham y somos descendientes tuyos y esto y lo otro. Pues me imagino que si no pecaron estas tres personas, pues me imagino que no dijeron eso. Pero lo más importante es en la actitud de estas tres personas. Conocían la ley de Jehová y lo guardaron. Dice que no pecaron, dice, no es que pecó, ni sus padres, dijo Jesús. Pero entonces podríamos decir, entonces ¿por qué tuvieron un hijo ciego? Eso mismo también puede pasar en nuestras vidas ahora. Muchas veces, no, pues es que me pasa esto, todo pues no me sale nada bien, no me sale, ¿por qué tengo esta enfermedad? O por qué Dios, o a veces se llega a decir, Dios, ¿por qué todavía no me sanas? Pero gracias a Dios, si no es por un medio de una incredulidad, sino que, pues, Señor, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres mostrar? Es más feo cuando, pues, es un porqué con incredulidad, ¿verdad? Queriendo uno reclamarle a Dios. Pero veamos esta actitud que tenían estos tres personajes, que dice que no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso mismo puede pasar con nosotros, en los porqués. Dios es muy bueno y Él sabe qué es lo que necesitamos. Un testimonio, ¿verdad? No es para que yo, el wow, el no sé qué va. No, sino que para que veamos que pues servimos a un Dios vivo, que si obedecemos, que Él nos dice que todo tiene su tiempo, que no nos preocupemos de nada, Él sabe qué es lo que necesitamos, que nos va a suplir necesidades y no necesidades. Cuando creemos eso que nos dice y cuando obedecemos, que es lo que dijo este personaje más adelante, cuando una vez que fue glorificado Dios a través de él, nos quedamos impactados, algo hasta en lo más mínimo. No sé si se acuerdan, por ejemplo, no sé qué días fue, mi esposa le decía al hermano, si ve unos garrafones por ahí que vendan en el centro, me avisa, para que me consiga uno, es que está muy escaso, y si están muy escasos. Y pues no me van a creer que ayer llega una camioneta en la casa y como estamos enfrente de donde está el tinaco en el parque, ya tiene no sé cuánto tiempo que pusieron el tinaco, pasó una persona y si pueden echarle un vistazo al tinaco y le pidieron el número de mi esposa, sí. Yo creo que son de la Conagua, no sé de qué son, porque no sé, porque eran unas letras rosadas que estaban en su camioneta, no era ni de Conagua ni nada.
Pero lo que voy es que llegan ayer y le marcan a Fabiola, aquí estamos, ¿dónde está? ¿Dónde vives? Aquí estamos afuera de su domicilio. Y sale. Dice, no, pues gracias, pues, que nos te estás apoyando por estar al pendiente del tinaco y avisarnos, y así, así, así. Y, y le regalaron un garrafón con agua. Y 4 paquetes de agua de litro. Y pues era lo que estaba, pues ella, ¿verdad? En la casa, ¿verdad? Ella sentía que ocupaba, que necesitaba. Sí, me había comentado, oye, necesitamos un garrafón más para que cuando haya agua en el dispensador llenemos 2, para que no se nos acabe rápido. Sí, 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 pero no hay, pero espérate, y eso, y lo otro. Y pues sin ponerle tanta importancia, allí está. Y hasta 4 paquetes de agua de litro de más. Y dije, ah, sí. Así es. Entonces, sí, alcancé a ver esos mensajes, pero pues, pues nada más lo pasé, pero yo sabía por qué. Y ahí está, hasta en lo más mínimo, y yo me quedo sorprendido. Pues Señor, tú conoces los corazones. Muchas veces me abstengo de decir muchas cosas que me pasan en el día a día, ¿verdad? Porque pues yo digo, Señor, guárdame. Esto pues me imagino que es para mí, ¿verdad? Y cuando tú pongas el momento de testificar de lo que tú haces en nosotros cada día, pues ahí vamos a estar. Pero, amén, así es. Y pues ahí está una. Ahí está una, ¿verdad? Pues sí era una necesidad, pero pues algo que no le pusimos tanta atención de que, ay, sí, pues dónde, córrele y dale vuelta a toda García y búscalo. No, sino que Dios supo cuándo. Dios supo cuándo. Entonces, es lo mismo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. No es una obra de Dios. Es una obra de Dios todo eso. Él sabe qué es lo que necesitamos. Dice en el 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hace rato Dios me recordaba unas palabras que me decía cuando yo estaba entrando. Me decía Dios, búsquenme. No sé por qué me decía, pero me decía, búsquenme mientras puedo ser hallado. Me decía en mi mente Dios, porque va a llegar ese día en el que me van a buscar, pero ya no me van a encontrar. Va a llegar ese día en el que van a querer, pero ya no va a haber. Ya no va a haber, no sé, Dios sabe por qué. Ya Él pronto viene, nos va a llamar a cuentas, no sé. Pero me estaba recordando 2 veces en esta tarde, me recordó buscar, que lo busquemos mientras puede ser hallado. Porque va a llegar ese día, no sabemos si al rato, si mañana, decía el hermano, no sabemos si vamos a llegar al domingo. No sabemos cuándo, pero sí, las cosas están de mal en peor. Si vemos, yo tengo allí en el Facebook puras noticias, pero las que dicen cosas verdades, ¿no? De las que nada más quieren, ¿mande? Ándale, en las que más espantan a la gente. Y sí, lo que está pasando en Europa, el calor en Inglaterra y las guerras y estos se están peleando. Y decía el canto hace rato, aunque la higuera no florezca, aunque ¿qué más dice? ¿Cómo? En las vides no hayan frutos, aunque no haya alimento en nuestras casas. Y lo que ha estado sonando estos días es eso, la escasez del alimento, que se vieron la escasez de alimento. Uno por la sequía y otro por la guerra, porque pues tal país es como el granero del mundo, ellos producen mucho trigo y ahora no pueden sacar el trigo. Entonces, Dios nos está preparando desde antes. Él sabe si vamos a estar aquí en esos momentos o si no, pero si nos está advirtiendo, hay que estar preparados. Aunque la higuera no falte, que ese canto vaya a servir de consuelo, de aliento para cuando llegue esos momentos. Porque otra cosa que me decía Dios hace rato, que escribió el apóstol Pablo, que decía que ha aprendido a vivir
cuando hay o cuando no hay, en pocas palabras, ¿verdad? Ha aprendido, pero ¿de quién ha aprendido? De Jesús, de su maestro. De él ha aprendido a vivir cuando hay, cuando hay para saciarse y cuando no hay para saciarse, ¿verdad? Entonces, por algo Dios está alertándonos a tiempos y si viene antes, pues qué bueno. Qué bueno, allá no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber todo lo que la gente desea. ¿Qué es lo que desea la gente? Que haya paz, que haya abundancia, que no haya maldad, robos, asesinatos, violaciones, todo eso que no haya. Pero es imposible en este mundo. ¿Por qué? Porque el que gobierna, pues es el príncipe de la maldad. Entonces, ¿por qué en el interior del ser humano, más muy dentro de sí, su alma dice, existe ese lugar, ese es lo que quiero? Como que tu alma conoce de un lugar así. Pero claro que existe, que es el cielo. Pero, decía el hermano hace rato, no, entonces la fe. Muchas veces la gente le hace caso a la carne, que la carne no quiere nada con Dios. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Es el espíritu que Dios le dio a los seres humanos, a todas las personas, los que están llorando, que queremos esto, que ya se acabe esto, que se acabe las guerras, que se acabe los asesinatos, los secuestros, que se acabe todo. Es el espíritu que Dios les dio pidiendo a gritos, conociendo de dónde viene. Pero tristemente, pues no, entonces la fe. Entonces seamos agradecidos con Dios nosotros que pues nos fue quitado la venda de los ojos. Entonces, esto que Jesús dijo, que dice, no es que este pecó y este ni sus padres, es lo mismo que Dios quiere de nosotros. Ya vivimos una vida pecaminosa, ya vivimos apartados de Dios, ya vivimos ofendiendo a Dios, ya vivimos crucificándolo pues varias veces, más cuando ya conocíamos, más a sabiendas, más cuando ya Dios había tratado contigo una vez y sigues dudando, que no sé, que todavía esto y lo otro, poniendo peros, pues más seguimos ofendiéndolo. Entonces Dios ya no quiere que vivamos esa vida. ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento y la reconciliación. Dijo Jesús, el tiempo ha llegado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. A lo que voy en este mensaje, ¿verdad? Es la actitud de esas personas, de esas tres personas. Dios sabía por qué tenían ese corazón, que temían a Dios. Porque más adelante lo expresó el hombre ciego. Y dice en el 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y él le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Todo tiene su tiempo. Cojo, manco, chueco, dice que estemos agradecidos con Dios. ¿Por qué? Él sabe por qué. Él sabe si manco vamos a llegar al cielo. Él sabe si cojo vamos a llegar al cielo. Él sabe si con todo y defecto, así vas a poder llegar en el cielo. Completo no vas a poder llegar. Te vas a dar rienda suelta y te vas a perder. Entonces este personaje, aún siendo ciego, los padres aún que vieron nacer un hijo ciego, pues no pecaron. Y este personaje, lejos de renegar, lejos de decir por qué y esto y lo otro, pues no pecó. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone ese deseo de hacer y de querer y de hacer su voluntad. Ese deseo estaba firme y viviendo en cada uno de ellos, de estas tres personas. Y ahora, muchas veces nosotros, aún así completos físicamente, muchas veces uno puede dudar en hacer las cosas bien con Dios. No, todavía no, es que hasta fíjense, no, a ver, muchas veces dice, yo muchas veces lo dije, hasta que sea yo viejo, hasta ahí me voy a acercar a Dios, hasta que sea yo viejo, y estando completo. Por eso dice
que mayor que este castigo vamos a recibir nosotros. ¿Y Dios es justo o no es justo? Viendo este personaje, ya hemos visto el personaje de Lázaro, y ahora vemos este personaje. Sus padres tuvieron un hijo ciego, y el mismo personaje ciego, que no tuvieron pecado. Pues hay muchos ejemplos que se van a levantar en ese tiempo. Si, oye, tú estuviste completo para leer, hasta tú tuviste una Biblia. Oye, si ustedes tenían, en los tiempos de que no podían reunirse, estaban las transmisiones. Ustedes ya tenían ese libro de acceso, que en su cuarto, en su cámara secreta, podrían humillarse y rogarle a Dios que les perdone, y Dios les iba a escuchar, les iba a perdonar. Muchas ventajas tenemos nosotros en estos tiempos. Entonces, ¿cuál va a ser el impedimento del que estemos en este estado que es sin pecado? Que es necesario estar así para poder entrar en el cielo, porque nada inmundo va a entrar ahí, en ese lugar, en el cielo. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra actitud hasta el día de hoy? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Estando completos físicamente, porque pues nos estamos viendo. Dificultades económicas, crisis de agua, pues es algo, es parte de donde nosotros vamos a mostrar, vamos a confiar en Dios, vamos a esperar en Él, vamos a hacer con lo que Él nos vaya indicando. Es parte de. Pero eso no va a ser un pretexto por el que, ay Señor, es que no hay agua, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está la lluvia? Si ya oré 3 veces, ya ayuné un día y dijiste que ibas a abrir las ventanas de los cielos, ¿y dónde está, Señor? Renegando uno, ¿verdad? Oye, ve corriendo por el agua y que ya llegó la pipa y que se va a ir y que se va a acabar. Si hay, si no hay, si no hay es porque todavía no eres paciente. Si no hay es porque Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra actitud nosotros? Estando bien físicamente, con un trabajo, no tenemos un techo donde dormir. Dice que este ciego, dice entonces los vecinos, cuando ya fue sanado, dice, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Este era un personaje que se sentaba y mendigaba en la calle. No tenía un techo, no tenía un trabajo. No sabemos si había días en la que no comía. Me imagino que no, porque pues en ese tiempo estaban dominados por el Imperio Romano. Entonces, eran condiciones, estos personajes eran condiciones pues muy degradados, a diferencia de nosotros, para que no todavía estemos firmes en las cosas de Dios. Para que no digamos, vayamos primero, vamos a ver qué fue lo que dijo este personaje, ahí mismo en el 31, en el 9:31, ya después de que fue sanado y le interrogaron, dice, y sabemos que Dios, lo dijo esa persona, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no rechaza un corazón que se humilla, que se arrepiente, no lo rechaza. En esas condiciones en las que mendigaba y era ciego, fíjense cuál era su mentalidad hacia Dios. No, ya era hora, pues, ¿cuándo? Yo que guardo tus leyes, no he renegado, no he dicho esto. Eso no fueron sus palabras. Él sabía, dice, y sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores. Por eso dice que él tenía una perspectiva claro. Él sabía qué era lo que le separaba de Dios. Él lo tenía muy claro, por eso él más adelante dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? No es que este pecó ni sus padres. Él sabía, él lo tenía pues muy claro en su mente, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, lejos de, pues
Pues normalmente ahora, ¿verdad? Pues cuando uno tiene cierto defecto va y pide en un programa del gobierno o muchas veces los usan esas personas por parte de otras personas para sacar beneficios. Ha pasado que cuando una persona está mal, el otro le saca provecho por otros lados. Pero este personaje estaba mendigando. Estaba mendigando. ¿Para qué? Tal vez para no ir pues para no ir ¿cómo les puedo decir? A limosnear en la orilla del templo o robar algo o hacerse la víctima. No, sino que dependía de Dios, esperaba de Dios, esperaba en Dios, confiaba en Dios, confiaba en Dios. Por eso Dios se glorificó en él, hizo su milagro, hizo su milagro. Y entonces en el 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Dice, unos decían, él es, otros decían, a él se parece. ¿Y él qué decía? Yo soy. Dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? En ese tiempo era muy escaso de que hubiera estos milagros. Era un tiempo en que la maldad estaba todo lo que da pues yo le he entendido a la Biblia como que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba, Moisés vio a Dios cara a cara, dice que habló con él como habla uno con su amigo en persona. Pero conforme pasaban los libros, me he dado cuenta de que Dios se hacía menos presente a las personas. Ya usaba medios para hablar por él, ya usaba otras cosas. Entonces poco a poco, mientras la maldad fue en aumento, Dios se fue alejando, a grado de que ya no era como en los tiempos de Abraham, de Jacob, que luchó con un ángel, de Moisés. Ya no era como en esos tiempos. En esos tiempos ya pues eran los profetas nada más que le daba a Dios entendimiento, pero ya no era como cuando en el principio. ¿Cómo era la relación de Dios con el hombre en los tiempos de Adán? Se podían ver porque Adán y Eva eran espíritu. Y entonces llegó el pecado, pues ya se cortó eso. Y luego se presentaba todavía como con Abraham, con Jacob, con Moisés. Pero luego mientras más fue habiendo más pecado, fue distanciándose. Y en este tiempo solo estaba Juan, el que más resaltaba en ese momento, pero profetizaba nada más. Profetizaba, no es de que hacía grandes milagros, como eso cuando llegó Jesús, impactó bastante. Que hasta partió el antes y el después en la historia del mundo. El calendario lo partió, la historia. Entonces por eso esa gente en ese momento, y unos decían, él mira, es el que era el ciego. ¿Qué diríamos, verdad, si viéramos a esta persona, el Carlitos, así como está? Que lo viéramos ya bien vestido y dándole gracias a Dios, predicando y cosas así. Oye, él es Carlitos, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Dónde fue la iglesia? ¿Quién? No le irían y le preguntarían, oye, ¿qué te pasó? Si tú andabas así. ¿Quién fue? ¿Cuál iglesia fuiste? La gente, ¿verdad? Muy perdido siempre, buscando siempre el lugar cuando es Dios. Fue ese mismo impacto en ese momento, dice. Y él decía, yo soy. Y él le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y la gente otra vez, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Porque se había apartado Jesús de ahí. Y fíjense, dice en el 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo.
Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habían disensiones entre ellos. Jesús vino a hacer ¿qué? A causar división. Porque unos van a creer y los otros por su propio orgullo van a decir que no. Pero los humildes de corazón que Jesús, que Dios mismo conoce, van a reconocer. Van a reconocer. Dice en el 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Pues Dios sabe por qué pasan todas las cosas, ¿verdad? Dios sabe por qué, siendo que muchas personas lo conocían, que era ciego y que mendigaba, y pues que estos dudaban porque no querían creer, porque eran personas que ya no les importaba la ley de Dios, sino que más bien les importaba sus propios deleites, el que sean vistos pues, como digamos, los que guardan la ley, los maestros, los que enseñan y cosas así, ¿verdad? No querían creer porque pues se les iba a arrebatar su papel. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Dice en el 19, y les preguntaron diciendo, cuando habían mandado a llevar a sus padres, dice, este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, y él hablará por sí mismo. Fíjense también en esta actitud que contestaron los padres. Lejos de pues decir otras cosas y que pues no sé. Ellos pues dieron una respuesta muy contundente para los que no querían creer, para los que estaban dudando. Dice, este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y él hablará por sí mismo. O lejos de cooperar con él, oye, dinos quién fue y esto y lo otro. No, fue claro. ¿Qué quiere decir eso? Que no hablemos de más. Pensemos qué es lo correcto al hablar, al decir. Todo eso, no hablemos de más. Y sí, fue muy contundente esta respuesta que dieron ellos. Lejos de meterle chisme, meterle otras cosas, dijeron nada más lo que era. Y esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Dice en el 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió, dijo, fíjense lo que dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Que antes éramos ciegos y ahora vemos. Que antes éramos pecador y ahora. No me contesten, Dios sabe. Dios sabe cómo está, cuál es su condición de sus corazones. Que tengamos esa misma respuesta. Dice que antes yo era ciego y ahora veo. Que antes no me brillaba la luz del evangelio, antes no entendía. A mí en lo personal yo no lo entendía antes. Por más que me decían y me decían, sí, Dios trataba conmigo, pero había algo faltante ahí. Que no. Pero cuando llega el tiempo de Dios que dice que todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto, pues gracias a Dios que le entiendo muchas cosas. Textos que lo había yo memorizado desde niño y me los sabía al derecho y al revés.
eran simples textos, no había nada en ellos. Y ahora es muy diferente. Ahora veo, dijo en ese momento, igual nosotros, ahora entiendo, ahora me está enseñando, si es cierto, antes yo era así, antes yo era así, antes yo era así, y ahora ya soy así, así, así. Que haya cambios en nuestras vidas. Y se le volvieron a decir otra vez la incredulidad. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Fíjense aquí cómo es un hombre de que pues cree firmemente, pues Dios ya había dicho que no había pecado, pero cómo estaba la incredulidad a todo lo que da. ¿Cuántos mensajes no podemos haber escuchado? Arrepiéntete, Jesús murió por ti, mira lo que padeció, recibió una corona de espinas, y uno anda así, como si nada, no le da ningún valor. La incredulidad es el mismo papel que tuvieron estos personajes. Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos somos de Moisés. Aquí hay otra cosa muy importante. ¿A quién debemos de temer? ¿A Dios o al hombre? ¿A quién tenían por maestro a estos fariseos? A Moisés. Confiaban en Moisés. Pero Moisés fue ¿quién? ¿Gracias a quién? A Dios. Al igual como dijo Pablo, he aprendido a saciarme cuando no hay para saciarse. Pero ¿de quién aprendió también Pablo? De Dios. Dios fue quien le enseñó. Tengamos cuidado también en esto, no vaya a ser de que, ay, pues es que aquel hermano no me veo, o hermano, ¿cómo está? ¿Está en el mercado? No, es que hoy no pude ir por esto, por esto. Ah, sí, bueno, para pues andar vivoreando allá, que no me ve el hermano. No, no, hermano anda en el centro. No, no, bueno. Me voy a dar rienda suelta ahí en la Alameda y vivoreando. Una carnita al aire, dirían algunos. No, no es el temor al hermano, sino que a Dios. A Dios que nos ve en todo tiempo, en todo momento, en donde pues más se quiere esconder uno es cuando Dios está, te estoy viendo, te estoy viendo. Entonces, aquí aprendamos de quién somos discípulos, de Dios o del hombre. ¿Y qué es lo que nos enseña Dios? Que nos amemos los unos a los otros. Que nos apoyemos, que nos exhortemos, pues eso, que nos amemos, los que estamos en el camino, para que todos podamos llegar en donde está Dios. Amén. Dice en el 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Pues tan ciegos estaban que ni siquiera habían entendido las profecías que estaban escritas acerca de Jesús. Dice el 30, respondió el hombre y les dijo, fíjense lo que dijo, pues esto es lo maravilloso. Una persona que no veía, ponle que nada más fue ayer que fue abierto sus ojos y sabía algo maravilloso. Tenía esa perspectiva de que hay algo maravilloso, tenía esa mentalidad. Dice que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Dice, y sabemos, pues ya como lo leímos, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí está la clave. Si esta persona tenía ese pensamiento, es porque lo vivió así en su condición. Dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pero a mí me impacta cómo es que él dice, y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cómo es que pues se tuvo mantenerse sin pecados?
en su condición. No es de que, Señor, yo soy temeroso de ti y hago tu voluntad, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué? No, sino que en su momento, dice el 32, desde el principio no se ha oído decir, fíjense, que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Fíjense la claridad que tenía este personaje acerca de Dios. Fíjense el nivel de enseñanza que nos puede dar a nosotros también, o hasta de lección, porque, pues en mi caso, Dios tuvo que tratar muy fuerte conmigo. Y ahora que un hombre que no veía tenga esos pensamientos, con razón dice que el pueblo de Nínive se va a levantar en los últimos días, en el día del juicio contra nosotros, los que no quisieron buscar a Dios, los que no quisieron nada con Dios. Dice en el 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros el orgullo, y le expulsaron. El orgullo, esto es también lo que no quiere que Dios tengamos, que seamos humildes, que reconozcamos. Estas personas ya no tenían eso, porque por eso les decía, vuestro padre es el diablo, porque ya no tenían nada de Dios, no querían reconocer cuando algo venía de Dios, nada. Y fíjense, lo expulsaron. Dice en el 35, y oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, y esta es la misma pregunta que te hace Dios en esta tarde. Te dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Pensemos en esta pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Le crees al nivel de que ya dice, Señor, te creo para obedecerte? Ese creer que te lleva a una obediencia, que te lleva a arrepentirte y a pedirle perdón, Señor, perdóname. Perdóname. ¿Tienes esa fe, ese creer en Él? ¿Ya crees al nivel de que decides pues negarte a ti mismo? Tomar tu cruz cada día. ¿Ya crees en el Hijo de Dios? ¿Ya crees? En este caso, él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Fíjense, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. ¿Quién no ha visto la mano de Dios en su vida? ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha visto? ¿Sí me entendieron? ¿Quién no ha visto? Entonces todos hemos visto. En una otra manera, tanto como en este personaje le fue abierto los ojos, tanto como simplemente ese deseo de querer tener un garrafón más. ¿Le has visto? Decía hace rato en el agradecimiento, porque me ha dado una nueva vida, porque se fijó en mí, por todo eso. Ese es Dios. Ese es Dios. Entonces, ya lo has oído, ya lo has leído, ya lo has leído. Y es Él. Es Él el que vino a vivir una vida para enseñarnos a vivir, para decirnos, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Pero al decir creer, así como le volvió a recalcar este hombre, crees tú en el Hijo de Dios, pero creer para obedecer, no creer para decir, creo y ya. No, sino para que haya frutos. Nos dijo que hay que tener frutos dignos de arrepentimiento. Dice, pues le has visto, pues ya has escuchado. No sé por qué todavía no quieres arrepentirte, no sé por qué todavía no quieres nada serio, no sé por qué todavía pues amas más tu pecado, sabes que te hace mal. Sabes que alguien ya pagó por ti, no te quieres arrepentir, te gusta vivir como estás. Ya lo has escuchado, ya has oído de Él, ya has recibido ese milagro cuando pues más necesitabas de Él, que cuando decías, Señor, por favor,
ayúdame, sáname, súpleme esto, sácame de este problema, ya te voy a servir. Y quién sabe cómo, cuándo, cómo fue. Y todo se solucionó. Dice, pues ya le has visto, ya le has visto. Dice el 38, y él dijo, fíjense otra vez la respuesta de este hombre ciego, que era ciego. Y él dijo, creo, Señor. Al decirle, Señor, aquí estoy. Soy tu siervo. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué me pides, Señor? Mi vida ya no es mía, sino que ya es tuyo. Creo, Señor. Como muestra de obediencia. Va a haber frutos y le adoró. La alabanza más hermosa hacia Dios es nuestra obediencia. Nuestra actitud, nuestra reacción todos los días ante las situaciones, porque pues como decíamos, las situaciones son normales, es de todos los días. Pero nuestra actitud, nuestra reacción, eso es algo que le agrada a Dios. Porque no hay maldad, ya no hay maldad en esto, ya no hay pecado. Y dice el 39, dijo Jesús, ahora fíjense, para el que aún no quiera creer, aunque ya haya escuchado, ya le compartieron en un canto, en una predicación, en un folleto, en lo que sea, Dios ya se mostró hacia él, hacia esa persona, ya Dios te dijo, pues yo te vi antes de que nacieras, no tú me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Pero si esa persona de plano dice, no, es que todavía no es mi tiempo, hasta que sea yo viejo, no, y que esto, y que lo otro, y que no sé qué, pone peros. Fíjense lo que dijo Jesús. Dijo Jesús en el 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Cuidémonos, que antes no veíamos y ahora vemos. Amén. Y que no seamos de las que veíamos y ya no vamos a ver y vamos a ser cegados. Valoremos lo que Dios nos ha hablado hasta el día de hoy. Que realmente rinda frutos. Que haya ese fruto dignos de arrepentimiento. Que hayan esos frutos. Dice en el 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, fíjense, si fuerais ciegos, no tendréis pecados. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es como dijo el hermano el domingo, mejor te hubiera sido no haberme conocido, si no quieres nada. Uno, Jesús ya hizo su parte. Y otra, puso la mirada en cada uno de nosotros para que sigamos con ese no. Pues como que no. Como que no. ¿Cómo hizo su parte Jesús? Vamos a ver ahí mismo en Juan. Juan 19. En el 19:30. Amén. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, ya hice mi parte. Ya viví, ya te enseñé que debes de amar, ¿cómo nos enseñó que debemos de amarnos? Cuando le lavó los pies a sus discípulos, servirnos. Ya les enseñé cómo es la paciencia, cómo es el amor, cómo no abrió su boca cuando fue
acusado falsamente, cuando fue golpeado, cómo no se quejó, cómo no renegó. Todos los frutos del Espíritu Santo nos lo vino a enseñar en persona. Poner el ejemplo, así es. Y en el 30 dice, consumado es. Ahora, para que sigamos ese no, después de este consumado es, y que todavía nos tenga en la mira, y que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros, como que es mucho, ¿no creen? Como que ya es tiempo, pues, de morir el viejo hombre. Y es tiempo de morir al viejo hombre. Por eso dice, si fuerais ciego no tendréis pecado. Mejor hubiera sido que no hubiéramos escuchado. Pero por su misericordia, no queriendo que ninguno se pierda, ahí estaba Dios en cada situación, haciendo que volteáramos a Él. Y los que estamos aquí, pues fue cuando rindió fruto. Pues ahora, como ya saben, pues el pecado permanece y aún peor. Aún peor. Ahora que ya conocemos y sabemos quién es Jesús, si no hacemos lo que Él pide cuando inició su ministerio, que dijo, el reino de los cielos está acercado, arrepentíos, que dicen, reconcíliense con Dios. Dice, venid y pongámonos a cuentas. Y crean. ¿Creer para qué? Para obedecer, para vivir, para que haya frutos. Pero ya sabemos quién es Jesús. ¿Ya sabemos quién es Jesús? Alguno que lo caracterice, algunas palabras rápido. ¿Quién es Jesús? Hijo de Dios. ¿O qué nos enseñó? Dios vive por nosotros. ¿Qué nos enseñó Jesús? Hacer el bien, amar al prójimo. Sigamos sus pisadas, ser sencillos y gentiles. ¿Algo más? ¿Qué Dios les ha enseñado? Amar a nuestros enemigos. Vino a darnos vida, vino a rescatarnos, vino por lo mal, vil y menospreciado. ¿Alguien más? ¿Qué le ha enseñado? Pues si ya conocemos quién es Jesús, que Él es nuestro maestro, nuestro ejemplo, ¿qué nos ha enseñado? Pongamos los ojos en Él. Y que es necesario estar sin pecado. Es necesario estar sin pecado. Y ahora que ya sabemos quién es, entonces sí hay una perspectiva claro quién es. No lo hemos visto físicamente, pero lo hemos visto obrar en nuestras vidas. Lo que éramos antes no lo hubiéramos podido ser sin Él. Y es muy cierto, hasta yo me preguntaba, ¿por qué tengo que decir maldiciones al referirme a una persona? Qué bueno que no me conocieron así, pero cada palabra iba acompañada con una maldición, cada palabra iba otra maldición, y hasta yo me preguntaba, ¿pero por qué no puedo dejar de hablar así? Y por mis propias fuerzas nunca pude, porque no hay un motivo. ¿Por qué lo voy a dejar de hacer? Cuando llega Jesús, me dice, eso es pecado y mientras haya eso, está separado de mí. Dice que cortemos con todo lo que nos separa de Dios. Y gracias a Dios que lo podemos vivir. Él dice que Él es el que nos da el deseo de poder, ¿cómo es que dice? El deseo de querer y el hacer. O sea, el vivirlo. El que dejes de hacer esto, Señor, perdóname porque pues era muy maldiciente, ya no lo voy a hacer. Ayúdame, Señor. Estaba acostumbrado, ayúdame. Y a la hora, ¿cuántas palabras no te las comiste con tal de que no dijeras? Y hasta que, oh sorpresa, te diste cuenta y ya no es parte de ti. Ya no es parte de ti. Ese es el interés, las ganas de querer agradarle, Señor. No solo en la iglesia, no voy a decir maldición, sino que en mi casa, en mi trabajo. Buenos días, ¿cómo está? Dios le bendiga. Antes, ¿qué decías? ¿Qué onda? Decía, me topé con una muchacha allá en Urbi, con unos 27, 28 años creo, y su niño.
como de 8, pero ya hablaba bien el niño. Y me dice, me lleva a tal lugar, a tal dirección para ir por mi hijo, sí. Y ya llega el niño y se sube y me lleva ahí mismo, sí. Y iban platicando su mamá y el niño, o sea, iban plática normal, como si nada. Y yo entendía que era algo de que yo creo que está separada, no sé, y le decía al niño, ¿estás hablando con tal? Sí. Ah, perría. Y le decía a su hijo, ya cállate, como si nada. Y un niño de 7, 8 años, normal. Entonces, así es lo que éramos también. Es lo que éramos. Pero ahora ya se queda uno así, padre, ¿qué está pasando ahí? Pero cuando no está Dios, es triste la situación. Entonces, por qué no darle gracias a Dios? Ahora gracias a Él, por Él, hemos dejado de ser lo que éramos y vivimos para Él. Ya le conocemos. Pero si no valoramos lo que nos ha enseñado, pues dice, vuestro pecado permanece. Y ese pecado te va a llevar a la perdición, por la cual Jesús, no queriendo que nos perramos, no queriendo que suframos el castigo eterno, vino a pagar por nosotros. Vino a pagar por nosotros, entonces para que pues por nuestra propia cuenta vayamos, pues no. Entonces meditemos, no vaya a ser que si no hay frutos, pues ya se haya cegado uno. Agarremos la buena parte. Pues este ejemplo que puso está muy bien merecido, este escrito que está aquí, su historia, porque imagínate los pensamientos, aún en su condición. Pues aquí ya van dos, está Lázaro y está este personaje, aún en su condición y tener esta mentalidad de Dios, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino que alguno es temeroso de Dios, alguno, Él sabía que no todos, Él sabía que no es la mayoría, Él sabía que eran contados, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Quedémonos con esto, que tengamos ese temor. Ya lo hemos visto, Dios ya nos ha hablado de este temor que es bueno, ese temor que nos lleva, que nos lleva a no fallarle, a no pecarle. Es un temor limpio, que nos beneficia, que qué bueno que haya. Si no existiera ese temor, anduviéramos usando el nombre de Dios en vano, cuando Él dice que no usemos el nombre de Dios en vano. Entonces, que tengamos este temor de Dios. Y lo más importante, hacer su voluntad, para que nos pueda escuchar. Si queremos que nos oiga Dios, pero tengamos esto presente siempre, que todo es en el tiempo de Dios. Por lo pronto Dios dice, no te afanes, que porque no se ha arrepentido el familiar y porque no entiende, y porque esto, por el otro. Pues bien decía el hermano hace rato, no, entonces es la fe. Es el del que Dios quiera, del que tenga misericordia. Pero el llamado ahí está para todos. Cada uno tiene también su libre albedrío de poder decidir. Yo decía, pues nadie me obliga, sino que es porque reconozco. Y gracias le doy a Dios por eso. Gracias, imagínate lo que tanto le pensaba, le batallaba, ¿por qué no le entiendo y por qué no puedo? Pues ahora que ya puedo y le entiendo, y para irme, pues no, ¿verdad? Entonces meditemos en esto, quedemos con que seamos temerosos de Dios y hagamos su voluntad. Amén. Pues que Dios nos lo bendiga, quedamos con este mensaje, ¿verdad? Esta actitud. Pues uno es Lázaro en su condición y el hombre ciego en su condición. Y sí es cierto que todo tiene su tiempo. Amén. Que Dios los bendiga a los que nos ven en las redes sociales y hasta la próxima.